La información respecto de la negociación con los holdouts es tal cual lo está publicando Infobae.com, que se ha postergado la audiencia porque la delegación argentina no llegó a tiempo por razones de vuelo. Vamos a ver cuál es en este countdown que se está realizando, en estos 7 días que quedan hasta el 31 de julio como una fecha tope, la impresión que tienen los especialistas. Está con nosotros Hernán Gelati, que es jefe de investigaciones de Bank Trust & Co. Hernán, soy Luis Novarecio, gracias por estar con nosotros. Luis, buen día. ¿Cuál es la impresión en esto que empieza ya a ser una situación apremiante por el tiempo? Sí, a mí me parece que con la audiencia de Griesa en el día de ayer quedó bastante claro que, digamos, tanto la postura rígida del juez en no reponer el stay, que es la medida cautelar que pide la Argentina para negociar sin tener riesgo de activar la cláusula Rufo, y por otro lado la posición de los abogados de Argentina, que indica que sería prácticamente imposible llegar a un acuerdo antes del 30 de julio, estaríamos yendo a un escenario de default luego del 30 de julio. Esto que se publica en algunos medios de prensa como un default técnico, que me gustaría saber exactamente qué implica desde el punto de vista de lo económico y en la economía del día a día, Hernán. Sí, por supuesto. La Argentina tenía como fecha de pago del cupón de los bonos discount el 30 de junio. La Argentina depositó ese dinero en Buenos Aires, en el Banco Custodia, y luego el juez Griesa bloqueó la transferencia de esos fondos a los bonistas, a los tenedores de los bonos discount. A partir de ese bloqueo comenzó un periodo de gracia de 30 días que justamente vence el 30 de julio. Pasado el 30 de julio, lo que sucede es que la Argentina entra en un default. Digamos, las calificadoras de riesgo ponen a Argentina en un default selectivo, y eso lo que implica es que digamos, los seguros contra default se activan, y eso implica que las contrapartes que acordaron en recibir un pago total por el no pago del bono tienen el derecho de activar ese seguro. Claro. Pero eso es un contrato entre dos partes que no involucra directamente al gobierno. Ahora, las implicancias que tiene entrar en un default para la Argentina, yo creo que son muy negativas, y viene por una percepción de riesgo. Cuando la Argentina entra en un nuevo default, lo que sucedería es que los bonos caerían. Eso hace que la diferencia entre lo que pagan los bonos libre de riesgo y lo que pagan los bonos argentinos sube, que es justamente el indicador de riesgo país. Eso haría que suba la demanda por dólares, que implica que se abriría aún más la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, y eso trae consecuencias tanto para el consumo, la actividad económica, las futuras inversiones que están esperando por entrar en la Argentina, y la Argentina ya está en una situación de recesión y alta inflación, y a mí me parece que esto alimentaría el escenario ya frágil que está viviendo la Argentina. Esto iba a decir, hay un panorama interno de la economía en recesión, claramente reconocido hasta por los propios índices del INDEC. Hay una situación inflacionaria que, si bien pareció ralentizarse en el último mes, es muy alta. Estamos hablando de un 25, un 30%, cuanto menos, de proceso inflacionario. Este hecho generaría una parálisis hasta que no se salga del default en cuanto a expectativa de inversiones o expectativa de credibilidad de la economía argentina. A mí me parece que sí. Es importante aclarar que luego del 30 de julio, si no hay acuerdo, hay un periodo de 60 días en donde es posible para el gobierno revertir una situación de default. Pero ya se está entrando en un periodo mucho más delicado, en el sentido de que se necesita una cierta cantidad de bonistas que estén de acuerdo
para recibir el pago y luego para retirar lo que sería la aceleración de los pagos. O sea, entrar en default significa que el bono ya pasa a tener otro esquema y el gobierno tiene que cancelar el bono inmediatamente. Claro. Ese es el riesgo más grande que está enfrentando el gobierno. Ahora, lo que a mí me parece que está sucediendo es que el gobierno está midiendo mal los riesgos de un posible default por un lado y evitar lo que sería la cláusula Rufo, que en inglés sería Rights Upon Future Offers, que significa que si el gobierno ofrece de forma voluntaria un canje mejor que los que se realizaron en 2005 y 2010, debería ofrecer al menos los mismos términos para los bonistas que ya aceptaron. Claro. Hay un gran consenso dentro de los especialistas, y yo me incluyo en ese entendimiento de lo que significa la cláusula Rufo, y no debería activarse en un escenario en donde la Argentina responde a la resolución de una corte. La Argentina, si negocia con los holdouts antes de diciembre de 2014, que es cuando vence esta cláusula, no estaría activando la cláusula porque no es una oferta voluntaria a los holdouts, sino que está respondiendo al fallo de la Corte. Claro. Esto claramente no es lo que opina el gobierno y cubrirse de la cláusula Rufo y minimizar los riesgos que traería a la economía argentina entrar en un default, creo que es parte de este error de cálculo que estamos viendo y que aumentó claramente la probabilidad de un default. Error de cálculo que se escucha en algún sector del gobierno amparado o basado en una posición política, por momentos con un discurso casi épico, ¿no? Decir, la Argentina quiere ser empujada a esto, la Argentina está siendo extorsionada. O sea, hay una cuestión económica que vos recién planteabas, Hernán, pero que me parece que hay que tenerla en cuenta porque hay un sector, y vos me dirás, el propio ministro de Economía parece como estar convencido ideológicamente de esta situación. Sí, hay una cuestión que es muy clara, digamos. El juez Griesa ya falló en este caso y es muy claro lo que hay que hacer según lo que dice el juez. Ahora, que el gobierno diga que haber depositado el dinero correspondiente al cupón del discount es suficiente para decir que no hay default y que la Argentina está pagando, no es la realidad, porque para que eso realmente sea cierto hay que resolver el problema con los holdouts y ese dinero tiene que llegar a los tenedores de bonos. Si no, no es suficiente con decir que se depositó el dinero y que acá no hay default o que los efectos del default son mínimos. Eso es lo que creo que es lo que estamos viendo. Claro. ¿Qué puede llegar a pasar, y lo pregunto desde mi ignorancia, en cuanto a lo que es el intercambio comercial de la Argentina con proveedores, con otros países, a la hora de girar el dinero de nuestro país para cumplir con las obligaciones contractuales? ¿Pueden verse afectados? Digo, el comercio internacional de la Argentina, si se entra en este escenario de default, ¿puede verse afectado? Yo creo que sí. Es difícil cuantificar hasta qué punto la Argentina se va a ver perjudicada en un punto específico, pero creo que en términos generales claramente va a haber un impacto grande, negativo en la actividad económica, que se va a dar principalmente por el consumo y la inversión. Claro. Hernán, gracias por atendernos como siempre y esperaremos, todavía quedan 7 días, ojalá que se esté tratando, digo, y hago una pregunta más antes de despedirte. ¿Puede tratarse de una estrategia casi de la dinámica del juego, de presionar y llegar hasta último momento para que ambas partes puedan obtener el mejor resultado? Me parece interesante ese punto. Yo lo que creo es que el gobierno realmente quiere evitar una posible activación de cláusula Rufo. Sin embargo, es cierto lo que mencionás y este juego de a ver quién aguanta más sin pestañear, ¿no? Puede llegar
a una instancia en donde el juez Griesa, dada su gran preocupación que mencionó ayer en la audiencia respecto de que un default sería realmente un escenario muy negativo que afectaría a la gente, no es una cuestión puramente financiera, que llegado ese caso, a último momento, el juez decida reponer el stay, la medida cautelar, y la Argentina acceda a negociar con los holdouts. Es algo que creo que puede surgir como un efecto colateral, pero yo diría que la Argentina va más por el camino de evitar la cláusula Rufo que por una estrategia de llegar a lograr la medida cautelar empujando esto hasta el límite. Gracias otra vez. Ahora sí, muy amable, Hernán, por estar en contacto con nosotros. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Hernán Gelati, jefe de investigaciones de Bank Trust & Co., a propósito de lo que está sucediendo con el tema de los holdouts. Seguimos así en Infobae.